cineasta estadounidense Woody Allen dijo: la vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a darle comienzo a esta hora de búsqueda de soluciones, recibiendo el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, aquí se han hecho muchas cosas mal, pero siempre la culpa la carga. Ella confunde libertad con libertinaje. Y este país lo que necesita es mano firme. Doctora Apolo, buenas tardes. Mire, qué falta de respeto es esta de venir con esa cara de puesta en la cabeza. Eso no puede ser posible. Eso es una irreverencia hacia su presencia, señora. Esta es la intolerancia que quiero que se note desde el momento. Por supuesto que para nada. Intolerancia es tuya. ¿Ustedes qué relación tienen? Es mi marido. Ah, qué linda situación hay andando aquí. Ay, mamá. Imagínese usted, y en un año de elección. O sea que los humores en casa de ustedes están feos, ¿verdad? Ok. Karina, ¿por qué estás demandando a Alex y qué exiges para resolver este caso? Bueno, primero que nada, yo exijo el divorcio inmediatamente, que se venda el departamento donde vivimos y nos toque la parte que nos corresponde, porque entre los dos compramos este departamento cuando nos casamos. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, Porque por está muchos loca. motivos. Para Ante empezar, todo, déjame, antes que tú me expliques el meollo de la situación. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 3 años. 3 años de casados. ¿Tienen hijos? No, aún no, pero estoy embarazada, tengo 3 meses. Está loca. Tienes 3 meses de embarazo. 3 meses de embarazo. Ok, 3 meses de embarazo. Y tienen un departamento que compraron, ¿verdad? Sí, así es. Durante el matrimonio. Así es. O sea que es propiedad del matrimonio. El patrimonio matrimonial. Exactamente. Ok. ¿Por qué te quieres divorciar? Porque yo no puedo entender, yo no puedo aceptar cómo el que va a ser padre de mi hijo, este hombre, que va a ser padre de mi hijo, que, doctora, de verdad yo lo amo, por algo estoy con él, por eso estoy 3 años con él, porque lo amo de verdad, pero lo que no puedo aceptar, lo que no me cabe es que pueda ser tan tonto de apoyar a un como ese Romney. No lo puedo tolerar. Está loca. Mire, No, nada no, más, no. trae ahí Doctora, al ese. doctora, mire. ¿Qué le pasa? Pero, a ver, un momentito. Tú apoyas a Obama, él apoya a Romney, cada uno apoya a quien le da la gana, se respetan. Bueno, pues yo me voy a apoyar lo que se me da la gana a otro lado. ¿Pero o sea, por qué? yo no puedo aceptar que el que va a ser papá de mi hijo apoye que las 2 personas que se amen no se pueden casar. ¿Está No loca? puedo soportar que él no... ¿De qué estás hablando? Que dos personas del mismo sexo se puedan casar. De los matrimonios gay. Exactamente. O sea, nada más Él imagínese. lo desaprueba, sin saber que su hijo puede ser gay. No, bueno. y Y los sin saber estudiantes que su también. hijo- Bueno, pero esas son Necesita cosas que los derechos padres también. aprenden a través de la vida. Va en el momento que se entera que su hijo es gay, y entonces ya empieza a ver la cosa de otra manera. No, yo no puedo tener un hijo gay. pero lo tiene que aceptar en cualquier momento, porque no es hasta el momento que llega. Hace 3 meses que separamos la casa. Ya, cada quien vive en su lado de la casa. Ni siquiera estamos separados dentro de la Y misma todo casa. por la política. Así, literal. Y Nada todo más por la imagínese. política. Y todo porque él... No, por ideas y por una de ideología que apoyar está a un mal. tipo Eso no que ni sirve, siquiera tienes permite conceptos que una mujer equivocados. te callas. No me voy a callar. Doctora, por favor, ni siquiera no puede apoyar a un tipo que ni siquiera quiere que una mujer decida por sí misma, decida por su cuerpo, decida si quiere tener un hijo O sea, nada o no más quiere imagínense tener lo un que está hijo. hablando esta Ok. mujer. Sí. O sea, O sea, O me sea, da que rabia cada pensar eso. diferencia ideológica de los partidos y de los candidatos que están en este momento en la elección, para ustedes es un tema de pelea. Sí, antes habíamos tenido problemas de este tipo, porque Pero se cuando las solucionaron cuando elecciones pasó esa las elecciones elección pasó, pasadas, Ajá, cuando ya esa llevábamos elección 2 pasó. meses de te callas de novios Sí. y entonces tuvimos problemas por eso. Sí. Y estuvimos a punto de separarnos. Después, bueno, se aligeraron Pero no las aprendieron cosas. nada, no aprendieron, o sea, no sabían que esto iba a ser un tema de contención, de pelea, que, No, que porque mejor ahora no hablaban era de mi novia. política, Era que mi mejor novia. ni mencionaban esto. Era Lo que mi pasa es novia, yo ahora pensé que no era tan radical en esas cosas. Yendo por el buen camino con Obama, está trabajando en lo que se debe. Pero ¿en Él qué quiere trabaja? darle Tiene 4 años de no hacer seguridad social nada. a todos. Quiere ¿Qué te darle pasa? quiere que todos... No. Oye, cállate. ¿Cómo puede ser posible? Ok, un momentito, bueno, ustedes pueden hablar de los candidatos como quieran, pero vamos a recordar que estamos en la televisión, cuando dicen barbaridades de esa índole, pues no va a salir porque
sabe que hay censura y los van a vipiar y no va a salir. O sea que si se expresan sin usar muchas malas palabras y muchas cosas ofensivas, va a ser mejor porque cada uno va a poder exponer su punto de vista. Ahora bien, señores, me parece tan absurdo que una pareja, o sea, si tú tienes, tú apoyas a tu candidato, ¿por qué tú no aceptas que él apoye al de él y no hacen una regla en su casa de no hablar de política? No, es que no es solo una cuestión política, doctora. No es la solo ideología eso. completa. Exactamente, es toda la filosofía que esto conlleva. Que él me venga y me diga, los gays son un asco, o que los inmigrantes... O sea, es un racista para empezar. Yo ya no quiero compartir más mi vida con un racista que no acepta a los negros como si él fuera un europeo blanco. O sea, ¿qué pasa? Eso es lo que yo no acepto, independientemente de lo demás. A lo mejor Mexicano no es contra los republicanos. Pues así es, exactamente así es. Correcto. Mexicano. Él es mexicano, igual que yo. Indio, Exacto. igual que yo. Y ahora resulta que no quiere. Que no quiere que se haga una reforma, una ley para tratar bien a los inmigrantes, para que estén legales, para que trabajen, para que paguen impuestos como todos, que es lo que quiere hacer Obama. O sea, no es por los republicanos, es porque este tipo, que ahora quiere ser presidente, es un mormón cualquiera, que sabe qué hacen los mormones. Mormón cualquiera. O sea, tienen hijas, las crían como ganado y después las regalan, así entre ellos, con 10 mujeres en adelante. Así hacen los mormones. Claro, exactamente. Yo no sabía, no tenía la pues menor idea. Exactamente, tienen sus hijas y en la pubertad las regalan entre ellos. Después tienen 10 hijas, 10 esposas y... Entonces, esas son las ideologías, doctora. Eso Ya. es lo que yo no puedo Entiendo. tolerar. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso. Alex, a la vuelta, respondes a la demanda. Tu esposa quiere el divorcio, quiere vender el departamento y cada uno por su lado apoyar la ideología que le da la gana. Regresamos con la respuesta del demandado después de este corto receso.